A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si tuviéramos en nuestras manos una guía, la guía definitiva para el liderazgo? 100 principios, nada menos, sacados de las mentes más brillantes de la historia. Suena increíble, ¿no? Es una promesa que la verdad llama mucho la atención. Así que vamos a meternos de lleno en este análisis. Y bueno, aquí la tenemos. La fuente de todo esto es un libro con un título que no se anda con rodeos: Los 100 principios de liderazgo más grandes de todos los tiempos. Ojo con las palabras que usan, ¿eh? No dicen algunos principios o los más populares. No, dicen los más grandes. Eso es una afirmación bastante fuerte, la verdad. Y claro, el número 100 suena a que ya no hay más que buscar, ¿cierto? Suena a algo completo, definitivo. La idea que nos dejan es bastante clara. Si se logran dominar estos puntos, básicamente se descifra el código de liderazgo para siempre. Casi nada. Pero claro, aquí es donde la cosa se pone interesante. Aquí empieza el verdadero rompecabezas. Porque cuando uno ve de quiénes sacaron estos principios, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Qué pueden tener en común personajes pero tan diferentes? Y es que, vamos, no estamos hablando de una lista de gente parecida. Para nada. Al contrario, es como si hubieran juntado a un grupo de personas que, a simple vista, uno diría que no tienen absolutamente nada que ver. Son como agua y aceite. Lo que más salta a la vista es justamente eso, el contraste. A ver, tenemos a Martin Luther King Jr. al lado de Nicolás Maquiavelo. Imagínense, a Mahatma Gandhi junto al general George S. Patton. Y por si fuera poco, Albert Einstein y Winston Churchill. Estamos hablando de figuras de épocas, de campos y de ideologías que, de entrada, parecen totalmente opuestas. A ver, para que quede más claro, este contraste es brutal. Por un lado, Mahatma Gandhi. Todo su poder venía de la desobediencia civil no violenta. Y del otro lado, el general Patton, un maestro del comando militar agresivo. O sea, son literalmente polos opuestos. O pensemos en este otro caso, este otro choque de mundos. Tenemos a San Pablo, que levantó un movimiento global basado puramente en la convicción espiritual, en la fe. Y justo en la otra esquina, Maquiavelo, quien diría que el poder se basa en el realismo político, a veces hasta brutal. Es fe contra pragmatismo puro y duro. Y aquí está la pregunta del millón, el punto clave de todo esto. ¿Cómo es posible que un mismo set de principios se pueda aplicar tanto a la no violencia de Gandhi como a las tácticas de guerra de Patton, o a la fe de San Pablo y al pragmatismo de Maquiavelo? No parece tener mucho sentido, ¿verdad? Bueno, para tratar de resolver este enredo, este rompecabezas, se necesita una forma de analizarlo. En lugar de empecinarse en buscar un solo estilo, lo que podemos hacer es desarmar la idea de liderazgo en sus diferentes partes, usando a todas estas figuras como nuestros ejemplos. La primera gran diferencia que podemos ver es entre el liderazgo moral y el pragmático. A ver, el líder moral se mueve por un marco ético, de valores. Su pregunta constante es ¿qué es lo correcto? En cambio, el líder pragmático se enfoca en el resultado, en lo que funciona para llegar a la meta. Sus brújulas, por así decirlo, apuntan a lugares muy diferentes. Fíjense cómo se empiezan a agrupar los nombres si usamos esta idea. Por el lado moral, ¿a quiénes tenemos? A Lincoln, a Martin Luther King Jr., a Gandhi. Todos ellos movilizaron a la gente apelando a un sentido muy profundo de justicia. Y por el lado pragmático, bueno, ahí están Churchill, Sun Tzu, Maquiavelo. Todos unos maestros de la estrategia súper enfocados en la acción calculada. Ok, vamos con una segunda diferencia clave, la del liderazgo visionario contra el ejecutor. El visionario es el que inspira, el que pinta un futuro que parece casi imposible. Y el ejecutor, bueno, es el arquitecto. Es el que agarra esa visión y la transforma en un plan real, paso a paso que se puede seguir. Son, en pocas palabras, los soñadores contra los que hacen que las cosas pasen. Y miren esta tabla que lo deja clarísimo. Entre los visionarios, por ejemplo, tenemos a Albert Einstein o a Lao Tse. Y del lado de los ejecutores, gente como Dwight D. Eisenhower, nada menos que el que organizó el desembarco de Normandía, o el general MacArthur. Es que es así de simple. Unos inspiran el qué queremos lograr y otros son los genios del cómo lo vamos a lograr. Entonces, a ver, repasemos. Tenemos todos estos estillos que parecen chocar entre sí. El moral, el pragmático, el visionario, el ejecutor. Y la pregunta sigue en el aire. ¿De verdad existe un principio que pueda unir todo esto? Pues, aunque parezca mentira, la respuesta es que sí. Después de darle vueltas a todas estas contradicciones, llegamos al corazón del asunto. ¿Cuál es ese hilo invisible que conecta personajes tan, pero tan distintos?
Y aquí lo tenemos. El gran principio unificador no es una regla simple como haz esto o haz aquello. No, es algo mucho más inteligente. Se llama liderazgo contextual. ¿Y qué es eso? Es la habilidad de leer una situación, entender el desafío, la gente involucrada, el momento exacto y adaptar el estilo de liderazgo para que funcione. O sea, la clave no es tener un solo estilo, sino saber elegir el estilo correcto para cada momento. Y claro, este concepto lo cambia todo. De repente, la diversidad de esa lista de líderes ya no es una contradicción. Al contrario, es la prueba misma de este principio. Pensemos, el estilo agresivo de Patton fue clave en la guerra, pero hubiera sido un desastre total en la lucha por los derechos civiles. Y el liderazgo no violento de Gandhi fue genial para desafiar un imperio, pero no hubiera servido de nada para planear una invasión. Al final del día, el contexto es el que manda. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Qué nos llevamos? Bueno, la lección más importante no es que hay que copiar a un solo líder. No. El objetivo es mucho más interesante. Se trata de construir una propia caja de herramientas de liderazgo, tomando un poquito de inspiración de muchos lados. Este camino para ser un líder adaptable se puede resumir en 3 pasos bien simples. Primero, analizar, o sea, entender súper bien la situación en la que estamos. Segundo, seleccionar. De esa caja de herramientas que mencionamos, elegir el estilo que mejor encaje. Y tercero, aplicar. Ponerlo en práctica, pero siempre con autenticidad. Para resumir, las ideas clave que nos quedan son bastante reveladoras. Primero, que no existe un único estilo de liderazgo que sea el mejor. La verdadera habilidad está en ser versátil, en tener varias herramientas a la mano. Y segundo, que el objetivo final no es ser una copia de un gran líder, sino tomar inspiración de muchos para crear un estilo propio, un estilo que se adapte. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una idea para darle vueltas. A lo mejor la pregunta de quién fue el mejor líder de la historia no es la más importante. Quizás una pregunta mucho más útil, mucho más poderosa sería, viendo los problemas que tenemos hoy en día, ¿qué tipo de líder es el que se necesita justo ahora?